Bienvenidos a todos los seguidores del Faro. Con motivo de las elecciones del 10 de noviembre vamos a iniciar una serie de entrevistas a los distintos candidatos del Congreso o del Senado. Vamos a comenzar ahora con Gemma Aguilar, candidato al Congreso de los Diputados por Unidas Podemos. Buenos días, Gemma, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo va todo? ¿Otra vez elecciones? ¿Por qué? Desgraciadamente. ¿Por qué? Porque parece ser que Pedro Sánchez tiene un gurú que le decía que si nos llevaba de nuevo a elecciones iba a subir a 155 diputados y que tendría la fuerza suficiente para gobernar como él quiere. La realidad es que los datos no son lo que ellos esperaban, nos han llevado anteponiendo sus intereses a los de la población a unas nuevas elecciones y aquí nos vemos. Porque no nos vamos a rendir, porque vamos a seguir luchando y porque si conseguimos tener fuerza el próximo 10 de noviembre, tendremos la capacidad de poner encima de la mesa políticas que antepongan la calidad de vida de las personas a los intereses de la COE, a los intereses de las puertas giratorias y de las empresas que se enriquecen a costa de lo público. ¿Y cómo se puede hacer Unidas Podemos un hueco en una Melilla tan marcada políticamente? ¿Qué puede ofrecer Unidas Podemos a Melilla que no lo haga el resto de partidos? Bien, pues podemos anteponer que el hospital se construya, pero no solamente el hospital, sino que si entramos en delegación de gobierno y entramos en las direcciones territoriales del INGESA, podemos tener direcciones territoriales y personas que trabajan para que la sanidad en Melilla sea de calidad y no sea lo que es hoy día, una externalización de servicios que beneficia a la sanidad privada a costa del detrimento de la calidad de las personas que tienen que ir a la sanidad pública. Y eso es un abanico muy grande de trabajo en el que Unidas Podemos no nos va a temblar el pulso para que el sistema sanitario se haga público, porque en este caso no hay un desmantelamiento, aquí siempre ha pertenecido a determinadas familias, que de una vez por todas el sistema sanitario sea público y podamos dotar de personal, de materiales, de servicios y de recursos para que la gente, por ejemplo, una persona que tenga cáncer o un niño que padezca autismo, no tenga que desplazarse a Málaga con las dificultades que eso supone, porque aquí no hay especialistas. En el INGESA, en educación, en el Inserso, en SEPES, en la economía local de la ciudad, en la gestión de la frontera. Si Unidas Podemos gobierna, en Melilla tenemos la capacidad de mejorar sustancialmente la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas. ¿Y cómo se puede beneficiar Melilla del programa electoral que lleva Unidas Podemos para estas elecciones? Bien, básico, aumento de personal. Aumento de personal en dependencia, en el Inserso. ¿Qué ocurre con la residencia de ancianos de Melilla, que lleva desde su inicio con una planta completa cerrada porque no tenemos personal y a la vez listas de espera de hasta 8 meses para que nuestros jubilados y jubiladas puedan entrar a una residencia y ser asistidos como se merece y como han pagado gracias a los impuestos que llevan pagando toda su vida en Melilla, para que hoy te digan no, tiene usted que esperar 8 meses si la cosa va bien, cuando tienes una sala al completo, una planta de la residencia de ancianos cerrada? Y la Asamblea de Melilla declaró esta semana la emergencia climática. ¿Cómo haría Unidas Podemos frente a los desafíos medioambientales a los que nos vamos a enfrentar? Bueno, desde luego lo que tienen que empezar es por un proceso de transición, de cambio, que haga desaparecer la incineradora y que invirtamos en crear un centro de tratamiento integral de residuos. Llevamos muchos años, los poquitos que llevamos de vida, llevamos insistiendo y diciéndolo. Hay que terminar con la incineradora, que contamina toda la ciudad de Melilla, contamina al medio ambiente, pero sobre todo a las personas que viven en el Monte María Cristina, que todavía el INGESA no se ha atrevido a hacer un estudio, una investigación sobre los casos de cáncer, de bronquitis y de problemas médicos que sufren las personas que viven alrededor de la incineradora. Y Endesa. Tenemos Endesa con una contaminación que todas las mañanas podemos ver con el chorro de humo negro ahí, que están respirando nuestro personal de las torres, nuestra Policía Nacional que trabaja al lado, la residencia de ancianos que también está ahí al lado, el ambulatorio que también tenemos ahí, además del hotel, de uno de los hoteles más importantes de Melilla, alrededor de Endesa. Endesa se llegó a un acuerdo para trasladarla al puerto al que tenemos. Lo que pasa es que se pelean por quién poner dinero y quién no. Vamos a ver, lo que se están peleando es por a quién colocan de su familia y de sus amistades y a quién no. Si pensaran en realidad en la gente que estamos intoxicándonos por ese aire y por esa defensa del medio ambiente, ya se hubiera trabajado para llevar Endesa al puerto.
y 6.118 mujeres paradas frente a 3.757 hombres. ¿Cómo solucionaría esto Unidas Podemos? Muy bien, a nivel estatal, que es donde estamos ahora, hace falta incrementar aproximadamente en 400 personas a la Guardia Civil, en 200 a la Policía Nacional. En médicos tenemos 200 según el último informe del Colegio Oficial de Médicos. En docentes faltan aproximadamente 300 docentes. Ya, así a bote pronto estamos hablando de 1.200 puestos de trabajo que se generarían en Melilla, solo si en estos 4 ámbitos que vienen de estatal se ponga dinero encima de la mesa en los presupuestos generales del Estado para aumento de personal y se dote a Melilla del personal que necesita. Ya basta de excusas de delegación de gobierno y del responsable de turno en el Senado o en el Congreso, porque lo que hacen es mirar para otro lado, darse palmitas en el hombro, disfrutar de su salario mientras que están allí en el Congreso, codearse con sus amigos y no decir claramente: yo vengo aquí a Madrid como diputada en el Congreso para defender los intereses de mi ciudad y ustedes tienen que terminar de una vez por todas con la emergencia que tenemos en Melilla, una emergencia por el abandono sistemático durante los últimos 20 años del empleo público y de los servicios públicos, con el correspondiente daño y humillación a todas las personas que pagamos nuestros impuestos y que dependemos de lo público. Y aquí en Melilla, ¿por qué existe esa desigualdad de paro entre hombre y mujer? ¿La formación tiene algo también que ver ahí? Bueno, la desigualdad entre hombres y mujeres es patente en todo el Estado, es patente desgraciadamente en el mundo. Vivimos en una sociedad machista donde hay que poner encima de la mesa y trabajar por medidas feministas en pro de la igualdad. ¿Y eso qué significa? Pues desde Unidas Podemos tenemos claro que tiene que haber una conciliación familiar y que tiene que haber unas bajas de maternidad y de paternidad remuneradas e iguales. En el momento en el que tú pones esas acciones encima de la mesa, las familias tienen la posibilidad de acceder al trabajo, ya sea uno u otro miembro de la pareja. ¿Qué ocurre? Que mientras que desde las administraciones lo que hacemos es atarle la soga al cuello a las personas, si tenemos a familias donde el marido en esta ocasión o el hombre ha podido tener un poco más de formación, un poco más de posibilidades, pues tienen acceso al mundo laboral antes que las mujeres. Si nos vamos al funcionariado nos encontramos que hay mayor paridad en esto. Lo que hace falta es menos fotos y más acciones. Y hablemos de los jóvenes. Imagine que tiene frente a usted a una menor de 30 años, que es el caso, parada y que vive en casa de sus padres. ¿Qué me propondría para que le votase? Bien, lo que no le propondría es que usted pudiera manejarse por las casas de apuestas que hay en la ciudad como gato panza arriba. Eso para empezar, porque no solamente no se está incentivando el trabajo en la juventud de nuestra sociedad, sino todo lo contrario, se le está fomentando las adicciones y la ludopatía para tenerlos atados, como hicieron con la burbuja inmobiliaria hace unos años, porque el gobierno, desgraciadamente a través de la puerta giratoria y de sus mecanismos pro corrupción, y en muchos casos condenados por corrupción, no quieren que mejore la calidad de vida, no quieren que mejore la formación de nuestra juventud, sino todo lo contrario, que se endeuden de la manera que sea para que tengan que trabajar por salario de miseria y no puedan defender su propia autonomía, sus propios intereses y su desarrollo personal. Para la juventud tiene que haber formación gratuita a nivel universitario. Y eso tiene que ponerse encima de la mesa lo antes posible. No puede ser que mucha gente no estudie porque no llega. No puede ser que acceder a un máster para una formación específica en un punto determinado te encuentres que vale 6 o 7.000 euros y que tienes que pagarlo siempre con antelación. Todo lo contrario a lo que hace la administración, que con los interinos, hemos visto ahora, dice que no les paga y que ya les pagará cuando contrate el personal, la administración, la Dirección Territorial de Educación. Con lo cual, para los jóvenes hay que incentivar una formación clara y hay que poner encima de la mesa una serie de negociaciones con las empresas para que contraten siempre y cuando se les respete el salario mínimo a esa persona que está entrando en el mercado laboral y se le avalen sus derechos para que pueda coger formación, demostrar sus capacidades, generar movimiento de la economía y finalmente tener trabajo y mejorar la calidad de vida de todos los melillenses o de todos los españoles.
Y bueno, el día 21 sacamos en portada las desigualdades entre el norte y el sur en la ciudad, que se pueden ver en este mapa de renta, que hay una diferencia, un espectro entre 13.000 euros de media hasta 64.000 euros. ¿Cómo solucionaría Unidas Podemos esa desigualdad tan grande, tan significativa que hay en Melilla? Bueno, hay que generar clase media en nuestra ciudad. Es lo que está tratando el Partido Popular y el Partido Socialista con Pedro Sánchez al frente, es aumentar esa brecha salarial, haciendo cada vez a las personas pobres más pobres y a los ricos más ricos. Estamos hablando de que 64.000 euros al año de renta está entre el 30% de la población más rica de España. O sea, en Melilla tenemos muchísimas personas que son el 30% más rico de todo nuestro país, y a la vez tenemos a la población más pobre de todo el país y no hay clase media. Entonces hay que incentivar la economía, y la economía, de nuevo, no se incentiva con una rebaja fiscal a las casas de apuestas, porque eso es maltratar a nuestra ciudadanía. Hay que generar empleo. Si nosotros, hemos hablado antes del Estado, pero si pudiéramos entrar en la ciudad autónoma, destapar las corruptelas que existen y la contratación fraudulenta a través de las redes clientelares y de la cadena de favores que se hace en la ciudad autónoma, nos encontraríamos con que se puede generar muchos puestos de trabajo y que el dinero no se pierde en la externalización de servicios que pagan mal a sus empleados y empleadas, que les recortan en sus derechos, pero que ellos sí que tienen un sustancial beneficio. Y ahí nos encontramos con toda la externalización de servicios en limpieza, en infraestructuras, en educación que tiene la ciudad autónoma. Por ejemplo, si en técnicos de educación infantil se han contratado a 70 y hay 112 clases de educación infantil, tienes que contratar 112 técnicos como mínimo, más 5 o 10 por caso de necesidades inminentes o por caso de bajas, porque también se dan bajas, la gente se pone enferma. Ya entraremos con el despido por 20% de bajas justificadas. Entonces, en Melilla tenemos para contratar a mucho personal con los 300 millones de euros anuales que hay, en técnicos de educación infantil, en enfermería o en grado de técnico de enfermería, en muchos grados de peluquería que tenemos en la ciudad, de fontanería, de jardinería, de electricidad, de mantenimiento e instalación de placas solares. Estamos dando una serie de formaciones en Melilla que luego esos jóvenes, cuando la terminan, no tienen ninguna salida. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que haríamos nosotros si tuviéramos la ocasión? Cogeríamos el dinero que tenemos en la ciudad autónoma y trataríamos de ahorrar el despilfarro que a día de hoy se da en la ciudad y contratar personal. De esa manera esos salarios cumplirían con el salario mínimo interprofesional, al menos, porque todavía a día de hoy somos conscientes de que en Melilla hay muchas personas que no están cobrando los 900 euros de salario mínimo interprofesional, porque aunque le sume la paga prorrateada, eso significa más de 900 euros, nunca 900 euros si ya te han incluido la paga prorrateada. Solamente incentivando el trabajo en la ciudad y terminando con la corrupción que existe en esta ciudad a través de la externalización de servicios, va a generarse una clase media, va a haber un movimiento circular de la economía y vamos a minimizar, a estrechar la brecha social tan grave y con tantas consecuencias perjudiciales para nuestra población que existe en nuestra ciudad. Y respecto a la situación de las pymes en Melilla, de los negocios locales, ¿qué proponéis? ¿Cómo podéis ayudar a mejorar la situación? Bien, desde luego lo que hay que hacer es que hay que generar empleo. Si tú tienes faltas de empleo a nivel de ciudad y a nivel de Estado porque no tenemos las competencias, y eso suma aproximadamente una bolsa entre 6 o 7.000 empleos de gente formada que empieza a ganar salarios dignos, que como mínimo sea el salario mínimo interprofesional, el que seguimos apostando que suba a 1.200 euros. Eso ya, al estrechar la brecha salarial, genera economía que va a parar a las pymes. El que tiene un comercio no vende si la gente no gana dinero, con lo cual es una pescadilla que se muerde la cola, y hay que generar empleo estable y de calidad en nuestra ciudad, y tenemos tanta carencia que lo único que hace falta es voluntad política y no vender la moto de Win en Melilla, donde antes el Partido Socialista miraba para otro lado y criticaba, y ahora es el primero que se pone para hacerse la foto.
Y en vuestro programa proponéis la asignatura de feminismo. ¿Cómo es la situación de las mujeres en Melilla? ¿Es necesaria esa asignatura? La asignatura de feminismo no es para las mujeres, es para todas las personas, se identifiquen con el género que se identifiquen. Es una asignatura que habla de la igualdad, de la adquisición de derechos, de la equiparación de nuestras posibilidades y competencias, y donde va a incluir una serie de contenidos que se tienen que desarrollar. Desde luego, todo lo que sea fomento del desarrollo humano, de la capacidad del desarrollo cognitivo para afrontar la sociedad del futuro que se nos viene encima, donde los medios tecnológicos son mucho más económicos que contratar a cualquier persona, generar una sociedad preparada e igualitaria para mirarse de tú a tú y no clasista ni machista, nos beneficia altamente a todas las personas. Como con el divorcio en su día, a cualquier mujer que se divorciaba hace 40 años la trataban de vuelta y media, por no decir una palabrota muy fea. Y muchas lo saben. Hoy esas que insultaban y esos que insultaban, que están divorciados y divorciadas y que avalan que sus hijos e hijas se divorcien, lo ven con buenos ojos y nunca afirmarían el maltrato que ejercieron sobre las mujeres que se divorciaron en su día. Seguimos necesitando una asignatura de feminismo. Todos esos que nos atacan, que nos insultan, que hacen acoso, que hacen bullying, tienen que aprender, porque también les puede tocar a ellos y a ellas. Y para eso es fundamental esta asignatura. ¿Y cómo se puede mejorar la educación en Melilla? Es muy fácil, con voluntad política. Como educadora me pilla de muy cerca, sé muchos de otros temas, en educación lo vivo. Desde luego que los interinos a día de hoy no hayan cobrado las nóminas de septiembre y de octubre habiendo trabajado. Es una vergüenza. La justificación de Verbel es que falleció una persona, de la que lo sentimos, como siempre, y que la otra persona se ha tenido que dar de baja. Me está diciendo que se falleció una persona y que tú no has ido a tu administración central, a la Dirección Territorial de Educación, que te la traes aquí para hacerte una foto y pasearla por donde a ti te interesa. No has tenido la fuerza y el coraje para decir simplemente una cosa: tengo una persona que ha fallecido, estoy bajo mínimo, necesito que me contraten a una persona. Solo eso, si es que se puede hacer. Pero si te dedicas a cobrar 70 o 80 mil euros al año y a irte de vacaciones en verano, como hizo Pedro Sánchez, porque no quería un gobierno de coalición, pues ahora nos vemos que los interinos no cobran, quitando ratios ilegales, con 30, 35, 38 niños, maltratando al docente, no invirtiendo en recursos y justificando que es que en Melilla hay muchos docentes. Vamos a ver, pero que muchos docentes, si somos el único territorio de España donde aumenta y crece la natalidad, que son las personas que nos van a cuidar en el futuro, que nos van a pagar las pensiones, ya siendo sumamente egoístas, porque esas personas tienen derecho a ejercer su vida sin pensar en el futuro. Entonces, la Dirección Territorial de Melilla ni con calzado al frente ni con Verbel quieren, pero es que en delegación de gobierno nos encontramos lo mismo. Es que le hablas de frontera, le hablas de sanidad y se encogen de hombro. ¿Por qué? Porque cuando llegan a Madrid no quieren decirle a sus compañeros: hay que priorizar, y tienen que terminar con la deuda histórica que tienen con esta ciudad. Desde hace 20 años la están expoliando, la están desmantelando. Ya basta, porque nosotras vivimos aquí, nosotros crecemos aquí y queremos tener y pagamos los impuestos como el resto de españoles, así que queremos tener los mismos derechos, y para eso hace falta gente que entra a la Dirección Territorial de Educación con conocimiento, con competencia y con mucha voluntad política. Lo demás es todo fotito, postureo y desgracia para los estudiantes y los docentes de Melilla. Y hablando de frontera, ¿cómo se puede hacer frente a los desafíos de Melilla en ese...? Muy bien, me voy a lo grande. Primero, la Unión Europea, Ministerio de Exteriores, relaciones claras y transparentes con los responsables de Marruecos. Está claro que hay que sentarse. Cuando se negocia antiterrorismo, se logran buenos resultados. Cuando negociamos inmigración, conseguimos resultados. Pero no podemos negociar territorialidad, no podemos negociar convenios de educación, convenios sanitarios, pero sí que vemos la ambulancia de Marruecos cuando delegación de gobierno la autoriza y le pides explicaciones y te la esconde. Entonces, hay una cosa que es tener el deseo y la convicción de que a través del diálogo se obtienen resultados, y para eso a un nivel internacional hay que contar con la comunidad internacional. A nivel de Estado, nos encontramos con una aduana comercial que se ha cerrado, sin una justificación clara. ¿Dónde están nuestros ministros de Exteriores?
dialogando, pidiendo explicaciones, guardando el secreto que conlleven determinadas relaciones, pero siendo transparente en todo lo que se permita y no queriendo tener beneficios que desconocemos, como son las puertas giratorias, pero en este caso aplicado a las relaciones entre España y Marruecos, con transparencia, claridad y con querer hacer, y no tapando cosas y dando medallitas a una persona que está condenada por maltrato en Francia, por vejaciones a los marroquíes, y aquí le entregamos una medalla, cuando hay incongruencia, que lo único que están beneficiando es las corrupciones que existen también en Marruecos, en connivencia con España. Y ya por centrarme a lo último, nuestra frontera. Si Benianzar da lástima por nuestra fuerza y cuerpos de seguridad del Estado que están allí sin chaleco antibalas, porque también pueden ocurrir cosas en frontera, sin una buena relación con ambos lados de la frontera por parte de sus superiores que permita un tránsito de los pasajeros en ambas direcciones fluido y que beneficie a todo el mundo, porque el de Marruecos, la de Marruecos viene aquí a gastarse dinero y los melillenses vamos a Marruecos y los turistas utilizan el paso. Es más bien ir a barrio chino. Da miedo. Si mi marido, mi esposa, mi primo tiene que ir a trabajar a barrio chino, yo lo paso mal. Y en este caso no es el torero, el cual nunca voy a apoyar delante de un toro porque le da la gana. Ese policía está ahí porque está obligado. Además de que están bajo mínimo porque no se actualiza el catálogo de servicios desde hace más de 20 años, te los encuentras allí sin una equiparación material consistente, sino en un lugar que es una jaula. Es que les pueden matar, es que los pueden... No me gusta ser dramática, pero igual que cuidamos a la inmigración, cuidamos a las personas que cuidan de la inmigración y que cuidan del tránsito fronterizo. Que se tiran piedras allí, que no se respetan los 500 metros de tierra de nadie, que al final quien la paga es mi hermano, mi cuñada y mi primo, que tienen que estar allí las 8 horas que le toca de jornada. Así que es una vergüenza y es una humillación y es un maltrato. Y ya está bien de que delegación de gobierno no mande instrucciones claras y por escrito. Es que son tantas las cosas que podríamos decir, pero es una vergüenza el estado en el que tiene nuestra frontera, porque le da la gana a los dirigentes de Melilla y al Ministerio. Por eso, si Unidas Podemos entra en el gobierno, no vamos a mirar para otro lado, porque no decimos en campaña una cosa para hacer luego la contraria. Por eso hemos conseguido que se suba el salario mínimo interprofesional. Y hablemos de movilidad. ¿Qué necesita Melilla para mejorar el transporte? Muy bien. Bueno, desde luego necesita políticos y políticas que no quieran utilizar su posición política para colocarse a través de las puertas giratorias en determinados consejos de administración de empresas o en direcciones de empresas aéreas, en este caso las que se dedican al transporte en Melilla. Ahora mismo nos encontramos con que se ha disminuido de nuevo el horario de transporte aéreo. O sea, ¿tú quieres traer aquí a gente de toda España, de todo el mundo, para que ampliemos el comercio, para que ampliemos las relaciones internacionales y no podemos ir y volver a Madrid en un día? ¿Porque tú no quieres abrir el aeropuerto a las 7 de la tarde en invierno? ¿Me estáis tomando el pelo? Sí, nos están tomando el pelo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si el político y la política siempre utiliza su posición de poder para entrar a través de una puerta giratoria en un puesto donde se asegura un salario alto, a él no le importan los 12.000 euros o los 13.000 euros que cobra la zona sur o la zona norte de Melilla, la más desfavorecida. A ellos les importa no cobrar los 64.000, sino cobrar 100.000 euros al año. Claro, ellos ni siquiera viven en Melilla. Pueden vivir donde quiera, que ya tienen gente para pagarle para que le hagan los trámites. Entonces, necesitamos políticos que no sean corruptos, que no favorezcan la corrupción y que negocien con las compañías aéreas y hagan que AENA disponga de mayor número de vuelos, de mayores horarios y de mayor disponibilidad. Y hay una cosa que también hay que negociar. Nosotros somos un territorio con un 75% de subvención. ¿Por qué? Porque el transporte es un bien de primera necesidad. No estamos hablando que nosotros queremos tener un aeropuerto fantasma como en Murcia para gastar dinero, como están hablando del puerto nuevo ahora, de un super mega aeropuerto intercontinental. Fantasmadas, burlas. ¿Y dentro de la ciudad cómo se mejora la movilidad? Bueno, pues con una negociación con la COA
clara y rotunda donde haya autobuses que vayan al aeropuerto, donde haya autobuses que vayan al puerto, donde haya autobuses que vayan al centro comercial, donde hay una parada que no se usa desde que se construyó el centro comercial. ¿Eso es fácil de conseguir o no? Bueno, eso comienza negociando y comienza anteponiendo los intereses de las personas que tienen que desplazarse por la ciudad y anteponiendo los intereses del medio ambiente, porque es fundamental reducir el uso del vehículo privado en Melilla, porque no basta con una declaración institucional o otra vez postureo. Lo que hay que hacer es sentarse y velar por el cuidado del medio ambiente también en nuestra ciudad, donde el tránsito de vehículos es alarmante y donde la contaminación y las emisiones nos la estamos comiendo nosotros y nosotras y nuestros hijos e hijas. Y bueno, para cerrar esta entrevista, explica a los melillenses por qué hay que apostar por Unidas Podemos en estas elecciones en un minuto. Bueno, pues estamos en esta situación de nuevo, en unas nuevas elecciones generales, porque Pedro Sánchez no podía dormir por las noches si gobernaba con Unidas Podemos. Es decir, más bien la realidad de sus palabras eran que tenía un gurú que le decía que si nos llevaba a próximas elecciones obtendrían mejores resultados, y ahora lo que nos encontramos son distintos panoramas. Uno, que gobierna el trifachito, con políticas que terminan con los derechos del colectivo LGTBI, con el colectivo de las mujeres, con los colectivos de la lucha de lo público, anteponiendo las pensiones públicas a las privadas, etcétera, etcétera. Un trifachito muy peligroso y de ultraderecha, como ya estamos viendo en Andalucía. El Partido Socialista tiene la opción, en otro panorama, de gobernar con Ciudadanos, pero parece ser que Ciudadanos está en declive y no va a darle los números, y va a gobernar, si puede, con el Partido Popular. ¿Por qué? Porque de nuevo nos ha llevado aquí, porque quiere poner en marcha políticas de derechas. La única manera de que en este país se hagan políticas que beneficien a la población, subir el salario mínimo, que terminemos el hospital de Melilla, que se contraten maestros, que se paguen en tiempo y forma, que nuestras personas dependientes no tengan que trasladarse a la península cada vez que necesitan un médico. Solo podremos conseguir todo esto si Unidas Podemos el próximo 10 de noviembre tiene los votos suficientes y la fuerza para formar un gobierno de coalición que permita poner encima de la mesa esas políticas y llevarlas a cabo. Si no, todo lo demás no sirve para nada. Por eso pedimos movilización, pedimos que todo el mundo vaya a votar y que vote a Unidas Podemos si quieren de verdad cambios. Si no, nos encontraremos con políticas de derecha que nos recortarán nuestra situación, porque solamente se construye un gobierno con la gente, sentándose, dialogando y anteponiendo el interés de la población al de la COE, que no se presenta a las elecciones pero que quiere gobernar. Bueno, hasta aquí la primera entrevista de cara a las elecciones del 10 de noviembre. Muchas gracias, Gemma Aguilar, por acompañarnos, candidata al Congreso por Unidas Podemos, y bueno, a vosotros vemos en la próxima entrevista.